Hola, bienvenidos al segundo día del 25º Congreso Argentino Multidisciplinario de Alergia, Asma e Inmunología. En honor al tiempo vamos a empezar con los bloques. Les presento a la doctora Patricia Rotirotti. Gracias. Bueno, vamos a invitar a la primera disertante, la doctora Cecilia Cavallo. Ella es especialista en alergia e inmunología, expresidenta de la Asociación de Alergia e Inmunología del Litoral y actualmente es la tesorera de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica. Y su tema es arsenal biológico en las enfermedades alérgicas. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias al comité organizador, la verdad que es un placer. Y bueno, es un gran desafío cuando propusieron el tema, porque hablar de arsenal biológicos en enfermedades alérgicas con 20 minutos nos quedamos cortos. Así que la idea es darles un pantallazo sobre qué es lo que tenemos hasta ahora, qué es lo que viene y hacia dónde va un poco esta nueva medicina del futuro, que bueno, que es lo que tiende que como alergistas y especialistas en diferentes áreas tenemos que manejar y empezar a usar. Bueno, esta charla no tiene conflictos de interés y bueno, lo que viene y lo que hay. Hoy sabemos que los tratamientos biológicos son target, moléculas dirigidas específicamente a mecanismos concretos que activan esta fisiopatología de enfermedades alérgicas, donde la característica que tienen es que frenan un lineaje celular específico y lo que eso conlleva es que son dirigidas, lo cual es más específico, con mayor efectividad y menos reacciones adversas o efectos indeseados como quizás con otros tratamientos que no son target dirigidos. Y sobre todo lo que tiene es que se caracteriza por tener una especificidad a un receptor o especialmente a una molécula de la superficie. Y en esto, cuando uno habla, el rol de lo que son los epitelios en todas las enfermedades alérgicas tienen un rol fundamental, que después seguramente en la charla posterior vamos a ver cuál es la importancia también de mantener estas barreras indemnes, pero lo que hacen estas terapias es dirigido a donde se ve estos mecanismos en la barrera del epitelio. ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora? Actualmente, pacientes, esto es de estadísticas epidemiológicas a nivel mundial. En asma severa, más de 300.000 pacientes están actualmente en tratamiento con biológicos, que eso comparado desde el 2020 ha tenido una tasa de incremento. En dermatitis atópica, 230.000 pacientes. En rinosinusitis crónica con poliposis nasal, si bien es una menor frecuencia, 65.000 pacientes. Y en alergia alimentaria, pese a que es una indicación que todavía no está en Argentina, digamos, aprobada, más de 250.000 pacientes actualmente en tratamiento con biológicos por estas patologías, por lo cual se ha visto este incremento y que seguramente cuando uno empezaba, o en mi caso cuando empecé a estudiar la especialidad, se hablaba solamente de uno, que era el primero, y ahí empezamos en el 2001, 2003, cuando se aprobó la primera molécula biológica, que es la anti-G, el omalizumab. Pero este es el caminito desde un periodo de 15 años, cómo fue evolucionando, 15 a 25 años, cómo fue evolucionando estos tratamientos, que es una actualización constante que tenemos que tener y esto es lo que tenemos disponible en la Argentina por el momento. Comenzando con el omalizumab, posteriormente el mepolizumab, tanto como el benralizumab, que son terapias dirigidas a la interleuquina 5, posteriormente el lanadelumab, que es una molécula que se usa para el angioedema hereditario, el dupilumab y el tezepelumab, que es la última vedette de este año con aprobación en Argentina, que ahora les voy a hablar un poquito de cada de ellos. Pero si uno ve en este corto tiempo, en lo que es hablando de ciencia y uno en la misma especialidad, cuando uno empezaba la especialidad y termina, van apareciendo y constantemente tenemos que ir actualizándonos. Cada vez tenemos más alternativas terapéuticas que no son para todos los pacientes, por eso es importante que nosotros tengamos herramientas para poder identificar qué paciente necesita este tratamiento en tiempo y forma, porque muchas veces se llega tarde o muchas veces uno por no pensarlo no lo prescribe. Entonces hoy tenemos que empezar como a tenerlos en nuestra práctica. Y del paradigma desde lo empírico a la medicina de precisión, que es lo que tiende hoy y es lo que uno trata de tener más biomarcadores, como se hablaron en las charlas de ayer, que nosotros podamos identificar qué paciente es como mejor
predispuesto a mejor elección para la respuesta. Y en esto tenemos, por un lado, que dentro de los biológicos aprobados, no todos tienen la misma respuesta y el mismo target. Entonces, dentro de lo que nosotros podemos identificar qué fenotipo tiene este paciente, nos va a mejorar. Desde la respuesta y la eficacia del tratamiento, como así también la mejoría en la calidad de vida. Que esto está demostrado que más del 70% de los pacientes en tratamientos con biológicos tienen una mejoría de su calidad de vida y más de un 85% de reducción en las exacerbaciones de sus patologías. En el caso del asma, de la rinosinusitis crónica o también de la dermatitis atópica. Y cuando hablamos de medicina de precisión, hoy contamos con un arsenal de marcadores o biomarcadores que aún tenemos muchos más por desarrollar, pero teniendo en cuenta que muchas veces un hemograma que nos da valores sobre todo lo que es la eosinofilia, cómo está ese perfil inmunológico, ver si el paciente tiene más predisposición a hacer otra patología o no, cómo nos orienta y nos ayuda a fenotipificar. Entonces, estas son terapias personalizadas, sobre todo por el endotipo del paciente y el fenotipo, pero tenerlo como una herramienta ágil y clara a la hora de ver el paciente. Porque muchas veces uno antes no hacía ese pensamiento, bueno, a ver qué fenotipo es dentro de este perfil. En un paciente con asma es un T2 alto, un T2 bajo, es un no T2. Como empezar a cambiar nuestro algoritmo a la hora de interrogar al paciente y muchas veces son con medidores que lo podemos tener en la práctica diaria que no tienen un costo elevado. Otros no, pero sí tenemos hoy que saber que hay más herramientas que nos pueden ayudar a fenotipificar. Y en esto cuando hablamos de la importancia de los biomarcadores. La eosinofilia nos ayuda un montón porque es un dato que vemos nosotros dentro de esta inflamación T2 que activa la cascada inflamatoria de la alergia, un valor aumentado de eosinofilia que tienen un promedio de corte de 300 eosinófilos, pero hoy se lo está bajando a 150. Nosotros podemos orientar, si un paciente tiene una eosinofilia con diagnóstico de asma o poliposis nasal o esofagitis eosinofílica, el target de tratamiento va a ser específico al lineaje que activa la eosinofilia, que en este caso sería la interleuquina 5. Y dentro de eso, vemos los marcadores, que en este caso sería el mepolizumab o el reslumisumab o el benralizumab. En cuanto a lo que es interleuquina 4 y 13, también podemos identificar, y este tiene un target específico que después más adelante les voy a contar, pero en esto vemos también este perfil, que actualmente en Argentina tenemos el dupilumab, pero sabemos que también hay otras moléculas dirigidas a la antiinterleuquina 13, como el lebrikizumab y el tralokinumab. En cuanto a lo que es la IG, que es la gran vedette y el primer biológico que todos aprendimos, actualmente tiene múltiples indicaciones y esto sobre todo lo que vemos son anticuerpos específicos contra el receptor de la IG. Como en Argentina tenemos el omalizumab y tenemos el legelizumab en otros países. Hoy la nueva vedette es la inhibidores de alarninas, que lo que vemos, acá estamos yendo un paso más arriba en lo que es la primera contacto con la membrana epitelial, donde estos se ha notado mucha eficacia en lo que es en asma, que es la aprobación actual, pero también hay estudios y actualmente se está por aprobar en otras patologías como rinosinusitis crónicas y en estudio, en fase de investigación, en esofagitis eosinofílica o dermatitis atópica. Y acá también tenemos diferentes opciones, el tezepelumab y moléculas antiinterleuquina 33 en estudio. Pero bueno, como ven, cada vez esto se va abriendo el panorama y tenemos que tratar de identificar cuál es el indicado en este paciente. En cuanto a lo que es el omalizumab, fue el pionero de este cambio de paradigma y actualmente lo que hace es bloquear, al inhibir la IG específica, bloquea toda la cascada inflamatoria con la inhibición del mastocito, con la liberación que produce y a la vez en el linfocito B de la producción de anticuerpos específicos frente al alérgeno o el patógeno que se le presenta. Que es importante saber que hoy, en cuanto a lo que es el omalizumab, las indicaciones son en el asma grave, moderado, severa, en la urticaria crónica, en la rinosinusitis crónica con poliposis nasal, en la rinitis alérgica está en fase de investigación y lo mismo en alergia alimentaria, ya está aprobada por la FDA en Estados Unidos, pero actualmente hay ensayos y estudios, que esto después se va a hablar posteriormente, pero saber que es una indicación que tiene muy buena respuesta como adyuvante a la inmunoterapia en casos de anafilaxias o de alergias alimentarias severas. Esto estamos hablando que las terapias biológicas son en pacientes con una afectación de calidad de vida y con una
valoración dentro de patologías severas. No todas las alergias alimentarias van a tener tratamiento con biológicos, pero también un estudio nuevo lo están usando como coadyuvante para alergia a drogas. En los casos de reacciones severas o anafilaxias o en quimioterapia que no hay alternativa, se usa como adyuvante en la primera etapa de inicio, que posteriormente se suspende una vez que tolere. Pero bueno, son las terapias que vienen, esto todavía tenemos un camino para hablar, seguramente el año que viene tengamos más novedades, pero actualmente es lo que encontramos. Y en esto el valor específico o nuestro biomarcador es la IgE, que esto lo que nos da y nos marca también el fenotipo de paciente que nosotros elegimos. Actualmente, dentro de los estudios de vida real que se han hecho, lo que demuestra el omalizumab en asma grave, que es como el pionero donde empezó, que entre un 50 y un 60% disminuye las exacerbaciones, y hay estudios comparativos head to head con otros biológicos donde se ve que tiene una respuesta, digamos, menos eficaz contra otro tipo de tratamiento, pero el rango terapéutico es entre el 60-70% de mejoría clínica. Hay muchos estudios y hoy lo que más pesa y nosotros tenemos que ver a la hora de ver un biológico, en el caso de indicarlo, es primero buscar la fuente bibliográfica y todos los ensayos, los ensayos clínicos y los estudios donde se hicieron, porque eso nos da como el panorama. Pero lo que mejor dato podemos tener nosotros es buscar los estudios en vida real, porque eso es lo que pasa en la población, que uno muchas veces tiene en el paciente con otras comorbilidades o otras patologías asociadas, y no es el paciente de investigación de ensayo clínico. Entonces, mientras más estudios en vida real tengamos, más datos nos pueden dar a la hora de uno tratar con un biológico y tener la seguridad y sacarle el miedo, porque muchas veces nos pasa que entre colegas dicen, no, yo biológicos no, porque no sé, no me animo. Bueno, hay que cambiar ese paradigma, ir a la fuente. Hoy tenemos bibliografía con estudios en vida real de más de 15, 20 años, con un montón de datos que nos ayuda a tener más herramientas a la hora de manejarlos y sin miedo, empezar a usarlos. Otro grupo grande de biológicos, como les hablaba, en secuencia de tiempo, es la familia de las interleuquinas 5, que tenemos la antiinterleuquina 5 y el receptor de la antiinterleuquina 5 como terapias dirigidas, y lo que hacen como rol fundamental es bloquear al eosinófilo, que en esto sabemos que el eosinófilo tiene una función primordial de activación y sobre todo como mecanismo de activación de las enfermedades inflamatorias alérgicas. Esto no solo bloquea, sino que también a nivel medular inhibe, por un lado, la proliferación y la supervivencia del eosinófilo, y también hace que a nivel tisular se disminuya la cantidad también. O sea, que tiene, por un lado, in situ la desactivación, digamos, del eosinófilo, y por el otro lado, a nivel medular, la inhibición para que éste no produzca menos. Entonces, esto está indicado sobre todo en patologías alérgicas eosinofílicas. Y dentro de ellos tenemos el mepolizumab y el benralizumab, donde el mepolizumab tiene indicación en asma eosinofílica, con o sin rinosinusitis crónica. La granulomatosis eosinofílica con la poliangiitis también es una indicación, y tenemos diferentes dosis de colocación. El corte se hacía a 30 eosinófilos por campo, pero actualmente se sabe que en asma grave o en otras patologías con 150 ya lo tomarían como corte. Siempre recuerden que para nosotros dosar la eosinofilia basal tenemos que tener al menos 2 muestras separados por un mes y que el paciente esté libre de corticoides orales, porque el corticoide es un inhibidor también de la interleuquina 5 y del eosinófilo, entonces muchas veces no son laboratorios reales los que vemos. Entonces siempre, ante la duda y que nosotros tengamos la sospecha, pedir lo que es eosinofilia en sangre siempre, pero con al menos 2 muestras, o pedir antecedentes si tiene laboratorios previos el paciente que nos sirvan para poder ver este valor, porque una vez que empieza con el tratamiento después no podemos dosar más esa eosinofilia. Y por otro lado, el benralizumab, que inhibe el receptor de la interleuquina 5, también se usa para el asma eosinofílico grave, con o sin poliposis nasal, y actualmente también se tiene indicación para la granulomatosis eosinofílica con polengitis, que antes no la tenía. Esta es una indicación nueva de este año, aprobada por la FDA. Como ven, cuando uno lo tiene que indicar, dice, bueno, ¿qué medicación uso? ¿Uso mepolizumab o uso benralizumab? Los dos son buenos, los dos tienen muy buena respuesta y eficacia y seguridad, en tasas muy similares. Quizás en esto hay que seleccionar el paciente, sobre todo quizás por la adherencia.
Uno tiene una aplicación mensual de una vez al mes y en el otro, después de los 3 meses, en el caso del benralizumab, es cada 8 semanas, es cada 2 meses. Puede ser una opción terapéutica, pero los dos tienen muy buena eficacia y el target y perfil de paciente es el mismo. Entonces, en esto también es un poco el arte médica de ver cuál indicamos. Muchas veces por la experiencia uno se siente más seguro con uno que con otro, pero también tener en cuenta la forma de administración, el espaciamiento entre las dosis, como así también el acceso, que muchas veces en la obra social la que los limita. Pero si la indicación es un antiinterleuquina 5, cualquiera de las dos opciones es válida. Y ahora vamos al multiespecialista. La antiinterleuquina 4 y la antiinterleuquina 13, los inhibidores de esta molécula, que el dupilumab es el que actualmente tenemos en Argentina, es muy cross a lo que son múltiples patologías, ¿no? Porque al bloquear esta vía de inflamación T2, no solo repercute en lo que es las patologías alérgicas, pero también lo vemos en arsenal de otras patologías. Entonces, como dentro de nosotros como alergistas, vemos que tiene múltiples targets de tratamiento y cómo uno también puede entender la fisiopatogenia, ¿no? Que al frenar esta vía inactiva todas las otras vías que son enfermedades asociadas, que se los engloba como enfermedades de tipo 2. ¿Qué es importante? La interleuquina 4 inhibe la diferenciación del linfocito T2. Es como el foco o el receptor que tiene más afinidad es en cambiar y en inhibir este receptor. Y eso lo que genera es que al inhibirlo, inhibo la activación linfocitaria, sobre todo el linfocito B, que genera interleuquina 4 y 5 y la cascada inflamatoria, que inhibe indirectamente también la interleuquina 5, como así también la interleuquina 13 y la IgE específica también. Entonces, como que tiene un rol más en cascada. Y el rol importante también de la interleuquina 13, que es en lo que estamos viendo actualmente, es en la sobreproducción de moco que se ve a nivel bronquial en los pacientes con asma y indirectamente nosotros cuando pedimos estudios, por ejemplo el FeNO, que es la medición de óxido nítrico, indirectamente estamos viendo la interleuquina 13 y en los tapones mucosos también, como esta superproducción, que al generar esta inflamación genera remodelación. Por otro lado, disfunción de la barrera con alteración a fibrosis pulmonar, en el caso hablando del pulmón, pero a nivel en piel, al estar alterada su barrera cutánea, lo que se genera es aumento de la pérdida transdérmica de agua y al inhibir estas moléculas mejora el remodelado del epitelio, la mejora de la pérdida transdérmica de agua y así con el remodelado, digamos, volver a la normalidad ese epitelio dañado. En el caso de ser a nivel digestivo, lo mismo con la esofagitis eosinofílica. Hoy es un target de tratamiento con muy buena respuesta que actualmente no está aprobado en Argentina. Hoy el dupilumab está indicado para asma grave, en asma sinofílica alérgica, rinosinusitis crónica con poliposis nasal, en EPOC. Y en EPOC, como uno dice, pero el EPOC siempre lo hablamos con una vía de inflamación T1 neutrofílica. Hoy se sabe que hay entre un 20% de pacientes con EPOC con perfil T2. Entonces, ese paciente sería el indicado para un tratamiento con un biológico, que en este caso sería el dupilumab. Asociado que muchas veces pacientes también tienen como comorbilidades asma, entonces es como antes le decíamos el asma mixto con EPOC. Bueno, hoy sabemos que en verdad el mecanismo inflamatorio va por vía de la inflamación T2, por eso este target de tratamiento también lo está haciendo. Y en EPOC también la interleuquina 5, actualmente también hay estudios que ya está como por aprobarse a nivel nacional de la indicación para EPOC, que también se vio de este perfil de pacientes T2. Por otro lado, la dermatitis atópica y de moderada a severa, que actualmente es el único biológico disponible a partir de los 6 meses. Y acá cuando hablamos del tiempo también uno dice, bueno, 6 meses es un niño muy chico. Y también de la eficacia y seguridad que tiene el biológico a la indicación. Prurigo nodular, que también está aprobado en la Argentina con muy buena respuesta. En estudios de investigación y aprobado por FDA en otros países, urticaria crónica, Pemfigo ampollar, esofagitis eosinofílicas y actualmente hay 2 o 3 ensayos que todavía no está aprobado, pero en alergias alimentarias también está como coadyuvante para inmunoterapia. Hay muy pocos reportes, creo que en Estados Unidos en el último congreso se presentaron 8 reportes de un estudio que se hizo, pero bueno, tiene
como prometedor en estos pacientes. Y no se olviden que en la inflamación T2 muchas veces existen estas comorbilidades asociadas, porque el paciente tiene desde su infancia dermatitis atópica con alergia alimentaria asociada y posteriormente va desarrollando las otras patologías. Entonces también puede ser, digamos, una buena elección en un paciente con dermatitis atópica y alergia alimentaria o con dermatitis atópica y asma, la elección de este biológico. Y actualmente, ¿qué sabemos? Que tiene una disminución en cuanto a lo que es la puntuación de poliposis nasal entre un 70 y un 80. Como biomarcador T2 tenemos la eosinofilia, la IgE y el feno. Que el feno lo que más que el dato que nos arroja, que como decía anteriormente por la interleuquina 13, midimos valoración y control del biológico. Entonces es un biomarcador que nos ayuda. Si tenemos un paciente con un feno alto, nosotros podemos elegir a la hora de tratar a un paciente con asma, nos puede orientar a la elección de decir, bueno, quizás responda mejor y tiene mejor respuesta terapéutica al inhibir esta vía que al inhibir la otra. Entonces es un biomarcador que nos ayuda, sobre todo en la selección y después en el control. Y bien, tiene muy buena seguridad y eficacia a largo plazo y actualmente hay estudios en vida real a más de 20 años también en las indicaciones, lo cual nos ayuda a nosotros también como tener respaldo de qué es lo que está pasando en el real world evidence, que es lo que nos interesa. Bueno, y acá para ir terminando, dentro de los biológicos que tenemos en Argentina, el último que fue aprobado es el tezepelumab, que es un antialarnina. Lo que se ve es que este perfil, al bloquear la vía a nivel de la barrera epitelial, no necesitamos un biomarcador para la elección de este biológico. O sea, en cuanto a lo que es el asma grave, es la indicación puntual, pero en este caso no necesitaríamos ver si el paciente es eosinofílico, si tiene una IgE aumentada. No necesita un perfil porque lo que nosotros estamos bloqueando está más alto. Entonces, ¿es una alternativa más terapéutica? Sí. ¿Necesitamos fenotipificar? No. Y muchas veces cuando personalmente me pasó de empezar a estudiar y a leer los reportes, digo, bueno, ¿en cuánto le indicamos? Cuando no responde al T2, en un T2, no, la indicación puede estar en un no T2 como en un T2. Y en esto independientemente del biomarcador que haya. En los estudios de investigación, un 56% de mejoría en las exacerbaciones. Y bueno, actualmente la indicación es en asma grave, pero hay estudios en fase 3 en rinosinusitis crónica con poliposis nasal y también en dermatitis atópica y alergias alimentarias. Bueno, ¿y qué es lo que viene? Más allá de la inflamación T2, actualmente hay en desarrollo una antiinterleuquina 33, que es el tepequilumab, que eso también se vio en cuanto a lo que es en asma y en otras patologías. En cuanto a lo que es inhibidores de la tirosina quinasa Burkitt, que es el remibrutinib, está actualmente en estudio para urticaria crónica. Y por otro lado, una antiinterleuquina 1, que esto sería más en un perfil inflamatorio neutrofílico. Y en cuanto a lo que es la urticaria crónica, actualmente tenemos un biosimilar al omalizumab, que es el omiclo, que ya está aprobado por la FDA, actualmente todavía no está en Argentina, pero sería una alternativa terapéutica y sobre todo lo que dicen los estudios que tiene la misma eficacia y seguridad, pero tiene una disminución significativa en costo. Entonces, bueno, podría ser una alternativa terapéutica. Y en cuanto a los scores genéticos, que esto es lo que viene, yo creo que cada vez se está hablando más y es a donde va apuntando la medicina, es tratar de poder identificar la secuenciación de estos genes y cambiar la epigenética, que muchas veces sabemos que hoy no solo la carga genética que tenemos, sino que nuestro medio ambiente, dónde nos desarrollamos, si hemos tenido consumo de antibióticos previo o no, cómo está nuestra microbiota, o sea, todos estos cambios hacen que estos genes generen y cada vez se sabe que en el 2050 más de la mitad de la población mundial va a tener enfermedades alérgicas. Bueno, estos nuevos desafíos es directamente dirigidos a cambiar estos proteomas o estas secuencias génicas alteradas. Uno de ellos es la interleuquina 21, que está en fase de investigación, y otros estudios que están para perfilar el proteoma de cada paciente. Quizás lo vemos muy lejano en Argentina, pero quien dice en unos años estemos hablando de esto. Bueno, y como nuevas terapéuticas no solo son terapias que van cambiando desde los órganos de choque, sino también en cómo fue cambiando desde inyectable a pasar a tener presentaciones en vía oral, que eso es lo que se están haciendo actualmente, o en lo que es de liberación lenta, entonces biológicos que se pueden aplicar cada 6 meses o al año. Entonces eso es lo que viene, es lo que se está desarrollando y que pronto ya van a salir nuevas moléculas
desde estos mismos targets, pero diferentes vías de administración. Y por otro lado, la sinergia entre biológicos. En Canadá, como en otros países más desarrollados, hablando con colegas por experiencia y como ellos usan, pueden combinar biológicos y los combinan a veces porque la vía de inflamación que pacientes muchas veces son mixtos y son combinados. Nosotros hoy priorizamos a ver, bueno, cuál es el clínica, el síntoma y a dónde lo queremos dirigir. Como alternativa también se superponen y muchas veces combinan biológicos entre, en el caso, por ejemplo, de dupilumab, los combinan con anti-JAK cuando hacen reacciones adversas. Muchas veces eso es off-label, no está, digamos, demostrado, pero bueno, es lo que viene. Y por otro lado, el cambio de secuenciación de algoritmos biológicos. Y bueno, como terapias orales, de pasar a comprimidos vía oral a inyecciones de cada 6 meses o anuales. Y bueno, para poder identificar, sabemos hoy que en asma, rinosinusitis crónica y EPOC, fenotipificando al paciente, tenemos target dirigidos que tanto el omalizumab como el mepolizumab, como el benralizumab, como el dupilumab y el tezepelumab son terapias dirigidas que tienen buena respuesta. En dermatitis atópica, el dupilumab actualmente es la única línea que tenemos. En urticaria crónica, el omalizumab sigue siendo el único actualizado, pero también tenemos el remibrutinib, como también el dupilumab para este target. Y en alergias alimentarias, como en medicamentos, la anti-IgE como coadyuvante. Bueno, y para ir terminando, ¿qué es lo que tenemos? Que bueno, el futuro es hoy, tenemos que empezar a usar biológicos porque es a donde tiende la medicina y la medicina de precisión. Pero estos pacientes requieren que nosotros podamos identificar y tener cuantos más datos para poder identificar qué perfil de paciente es, que si le corresponde o no el biológico dirigido, más opciones terapéuticas. Antes teníamos uno solo, que teníamos que hacer lo que había, pero actualmente tenemos más de 7 biológicos aprobados en Argentina, por lo cual esto nos ayuda con esta amplia gama a poder elegir. Y en eficacia y seguridad, entre el 50 y el 80% de los biológicos notaron disminución y reducción de sus síntomas. Hay algunos que más, otros que menos, pero tener en cuenta que todos tienen una tasa de eficacia y seguridad alta y buena, que son seguros en cuanto a lo que son la eficacia y reacciones adversas. Y en cuanto a lo que es medicina de precisión, si podemos a futuro, basados en la epigenética, va a ser una orientación que nos ayuda a elegir. Y bueno, ¿cuál sería el mensaje que quizás les quiero dejar? Es que tenemos que cambiar este paradigma, empezar a hacer medicina de precisión y el futuro ya llegó. Entonces hay que empezar a usarlos. Muchas gracias. Excelente tu disertación y la verdad que muy práctica en el tiempo récord, así que muy bien, felicitaciones.